cuando se habla del juicio, las personas piensan en el día final de la historia, cuando los buenos serán salvos y los malos se perderán. Si tú vas por la calle preguntando, esa va a ser la respuesta que las personas te darán. Se relaciona juicio con juicio final, o con destrucción, o con la venida de Cristo, o con el fin del mundo. Pero hablar de un juicio que se está realizando en este momento en el cielo, eso parece tontería. Nadie cree en eso. Pero es justamente esta la doctrina particular de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos la única iglesia en el mundo que cree en un juicio previo al advenimiento. Ahora, ¿de dónde sacamos esta doctrina? De la Biblia, claro. La Iglesia Adventista tiene como fuente de autoridad y doctrina la Biblia y solamente la Biblia. Los consejos del Espíritu de Profecía no cambian, ni sacan, ni aumentan nada de lo que está en la Biblia. El Espíritu de Profecía complementa lo que la Biblia dice, aclara lo que la Biblia dice, pero no aumenta ni saca nada de la Biblia, ni sustituye nada de la Biblia. Nuestra única fe, nuestra única fuente de fe y doctrina es la Biblia y solo la Biblia. Entonces, vayamos nuevamente al texto bíblico. Ya vimos en las lecciones anteriores la furia con que el cuerno pequeño atacó al príncipe de los príncipes y a la obra de salvación del Señor Jesucristo. Para Israel, toda la obra de salvación estaba bosquejada en el santuario de esta tierra y en el ceremonial que se realizaba en el santuario. Quiere decir, todo lo que sucedía en el santuario tenía como único propósito enseñar al pueblo cómo funciona la maravillosa obra de la salvación en Cristo. Por ejemplo, el cordero simbolizaba a Cristo, el pan también simbolizaba a Cristo, la luz, el sacerdote, todo simbolizaba a Cristo. El aceite que alimentaba las lámparas simbolizaba al Espíritu Santo. La presencia del Padre estaba en el Shekinah, en el lugar santísimo. Quiere decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban comprometidos en la obra de la salvación. Aunque, evidentemente, la persona del Hijo, del Señor Jesucristo, es la que aparece más. Mas desde el inicio del programa de salvación, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban comprometidos. Dime hoy día, la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos garantiza la salvación, pero ¿qué sería si el Espíritu Santo no trabajase en el corazón de los hombres convenciéndolos a aceptar el sacrificio de Cristo? El sacrificio de Cristo no tendría valor ninguno. Entonces, también el Espíritu Santo participa en el proceso de la salvación. ¿Y qué sería del mundo si el Padre no hubiera entregado a su Hijo? Quiere decir, la salvación, aunque es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, claro, la figura de Cristo es la que más aparece. Y en el santuario y en su ceremonial, la figura de Cristo estaba simbolizada de muchas maneras. Por eso es que el cuerno pequeño trata de destruir y desvirtuar la obra del santuario. Pero aunque ya vimos que el cuerno pequeño simboliza a Roma, primero en su poder político y después en su poder religioso, dime, ¿quién es el que está por detrás de Roma? No necesitas responder. Es claro, Satanás. Fue él el que comenzó el conflicto en el cielo. Y cuando perdió la batalla ya en el cielo, el conflicto se trasladó a esta tierra. La pregunta es la siguiente: ¿hasta cuándo va a durar este conflicto? ¿Hasta cuándo el enemigo va a continuar engañando a las personas
desvirtuando el carácter de Jesús y desfigurando el plan de la salvación. ¿Hasta cuándo? Bueno, esa es justamente la pregunta que un santo le hace al otro santo en Daniel 8:13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta del otro santo es: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Bueno, ya vimos en lecciones anteriores que esta profecía de las 2300 tardes y mañanas empieza el año 457 a.C., porque en esa fecha también empieza a ser contada la profecía de las 70 semanas. El ángel Gabriel le dijo a Daniel que la profecía de las 70 semanas eran cortadas de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Bueno, ahora si tú cuentas 2300 años a partir del 457 a.C., vas a terminar en el año 1844. ¿Qué es lo que iba a pasar en esa fecha, en 1844? Daniel 8:14 dice que el santuario sería purificado. Pero, ¿cómo es que el santuario iba a ser purificado si en esa fecha ya no existía el santuario? Quiere decir, el santuario de Israel ya no existía, el ceremonial del santuario ya no existía, los sacrificios ya no se hacían porque Jesús ya había sido sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces, ¿de qué manera el santuario iba a ser purificado? Aquí está el asunto. Este versículo de Daniel 8:14, de la profecía de que el santuario sería purificado, no está hablando del santuario de Israel en esta tierra. Está hablando del santuario celestial. ¿Cómo? ¿Quiere decir que existe un santuario en el cielo? Querido, aquí está la clave de todo el problema. Te digo una cosa: sí, existe un santuario en el cielo. Hebreos lo dice claramente. Se refiere a Jesús como nuestro sumo sacerdote. El capítulo 8 de Hebreos, versículo 2 dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este versículo es contundente. No hay cómo negar. Hay un santuario en el cielo que no fue construido por el hombre, fue construido por Dios. Refiriéndose a los ritos del santuario, el autor de Hebreos dice en el versículo 5 del capítulo 8, los cuales, aquí se estaba hablando de los ritos del santuario de esta tierra, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Qué modelo se le había mostrado a Moisés? El modelo del santuario celestial. Y Moisés mandó construir el santuario de Israel en el desierto de acuerdo al modelo que se le había mostrado en el monte. O sea, la idea de que hay un santuario en el cielo no es la idea de una iglesia, no es la idea particular de un grupo de hombres. Yo a veces me pregunto, ¿por qué las personas toman el libro de Hebreos y no entienden? Si es contundente, si es categórico, si es claro. Hay un santuario en el cielo que sirvió como modelo. La orden de Dios a Moisés fue: haz el santuario conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. ¿Qué modelo? El santuario celestial.
Oh, querido, vuelvo a enfatizar la idea, no hay cómo negar que existe un santuario celestial. Ahora, ¿por qué la grande mayoría de los cristianos no ve lo que está escrito? Bueno, al inicio del movimiento adventista, Guillermo Miller y los pioneros tampoco vieron esto, aunque estaba en la Biblia. Y fue por eso que cuando ellos descubrieron la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ellos pensaron que la expresión "el santuario será purificado" quería decir que Jesús iba a volver en esa fecha, y marcaron 1844 como la fecha para la vuelta de Cristo a esta tierra. Inclusive hoy día hay mucha gente que piensa que los adventistas inventamos esta historia del santuario celestial para explicar el error que nuestros pioneros cometieron cuando marcaron la fecha de 1844 para la venida de Cristo. Te voy a explicar un poco más esto. ¿Por qué Guillermo Miller y los pioneros pensaron que Cristo iba a venir en 1844? Ellos descubrieron la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y se hicieron una pregunta. 1844, 22 de octubre, esa es una fecha especial. La profecía termina en esta fecha, 22 de octubre de 1844. ¿Qué es lo que va a pasar? El texto dice, el santuario será purificado. Pero ellos pensaron, ¿pero cómo va a ser purificado el santuario si ya no hay santuario en la tierra? ¿Qué santuario va a ser purificado? Ellos no conocían el libro de Hebreos, que decía que hay un santuario en el cielo. Ellos estaban solo pensando en el santuario de esta tierra, pero ya no había santuario. Entonces, ¿cómo es que el santuario iba a ser purificado? Entonces alguien levantó la mano y dijo, ya sé, ¿no será que la tierra es el santuario? Bueno, entonces quiere decir que en 1844 la tierra va a ser purificada. Pero ¿cómo es que la tierra va a ser purificada? Y alguien más levantó la mano y dijo, ya sé, la única manera en que la tierra será purificada es con la venida de Cristo. Y ahí todos se alegraron y pensaron, efectivamente, quiere decir que en 1844 Cristo va a venir para purificar la tierra. Y a partir de ese momento empezaron a predicar la venida de Cristo para 1844 por todos los lados. Pero llegó el 22 de octubre de 1844 y Cristo no vino. Y los pioneros se quedaron tan desanimados, tan tristes. Muchos habían vendido sus haciendas, sus casas, sus posesiones. Porque ¿para qué iban a conservar todo si Cristo iba a volver en 1844? Pero al día siguiente, el 23 de octubre, Cristo no había venido y ellos no tenían nada. Habían gastado todo lo que tenían predicando el mensaje de que Cristo iba a volver en 1844. Fueron objeto de burla, las personas se burlaban de ellos, les decían locos. La historia registra que había aproximadamente 500,000 de personas en los Estados Unidos esperando la vuelta de Cristo para 1844. Y Cristo no vino. Un núcleo de 42 personas estaban al lado de Guillermo Miller. Esos pioneros es que empezaron a estudiar al día siguiente, llorando, desesperados, tristes. Señor, ¿por qué nos fallaste? Y alguien dijo, no, Dios no nos falló. Nosotros nos hemos equivocado. Tenemos que estudiar más la Biblia. Tiene que haber una explicación para esto. Y estudiando la Biblia llegaron a la epístola de Pablo a los Hebreos. Y ahí descubrieron que en el cielo hay un santuario celestial. Y entonces ese santuario es el que sería purificado. Ahora, ¿por qué creemos que el juicio empezó en 1844? ¿Por qué creemos que la purificación del santuario es la misma cosa que el juicio? Por un motivo. Al revisar lo que pasaba en el santuario terrenal, descubrimos en el capítulo 16 de Levítico que el día de la expiación en la tierra, en la historia de Israel, era el día de la purificación. Mira, te voy a explicar. Todos los días
se realizaban los sacrificios en el lugar santo del tabernáculo. Los pecados eran llevados simbólicamente a Dios por la sangre que era salpicada al lugar santísimo. Pero una vez por año se realizaba la purificación del santuario. Era el día del juicio para Israel. Era el día de la expiación. En ese día el sumo sacerdote entraba y limpiaba simbólicamente el santuario, colocando el peso de la culpa sobre un macho cabrío, que era símbolo de Satanás, y ese macho cabrío era soltado al desierto para morir. Algunos dicen, los adventistas creen que son salvos por Satanás. No tiene nada que ver con esto. El día de la expiación iban 2 machos cabríos al sacerdote. Uno representaba a Cristo y otro a Satanás. El macho cabrío que representaba a Cristo era sacrificado, porque somos salvos únicamente por el sacrificio de Cristo. Pero después que había sido sacrificado, simbólicamente todos los pecados acumulados, todo esto es simbólico, los pecados acumulados en el lugar santísimo eran colocados sobre el macho cabrío que representaba a Satanás, porque finalmente, ¿quién es el autor de todos los pecados? ¿Quién es el culpable de todos los pecados? ¿Quién es el que inspiró a los hombres a hacer los pecados que hicieron? Satanás. Por lo tanto, aunque cada ser humano va a pagar por sus pecados si no los confesó, finalmente la consecuencia va a caer sobre Satanás, que es el que inspiró todos los pecados. Por eso, después que el macho cabrío representando a Cristo era sacrificado, entonces simbólicamente se colocaba sobre el macho cabrío que representaba a Satanás todos los pecados, y él era soltado al desierto para morir allí, porque él finalmente es el autor de todos los pecados. Entonces, ¿qué pasa? El día de la expiación era ese día especial, era ese día del juicio, era así que el santuario era purificado. Y ahora vamos a la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Esa profecía termina en 1844 y dice que en esa fecha el santuario será purificado. Ya no el santuario de esta tierra, sino el santuario del cielo. Quiere decir que ese día empieza el juicio. El juicio. El santuario será purificado con el juicio. Finalmente cada uno recibirá lo que merece. Aquellos que creyeron en Cristo recibirán la salvación de Cristo, y aquellos que rechazaron a Cristo, pues recibirán lo que merecen. Es por eso que nosotros creemos que en 1844 empezó el juicio de las naciones. Ese juicio está durando hasta nuestros días. Y cuando termine ese juicio, entonces Jesús vendrá a esta tierra para dar la recompensa a los que creyeron y para dar la condenación a los que rechazaron. Me impresiona la manera como Dios conduce la historia. Me impresiona también de una manera agradable, grata, que Dios le va a poner un punto final a la historia del pecado. Hoy día el diablo puede parecer que está venciendo. Hoy día el diablo puede parecer que está derrotando muchas vidas, pero ¿hasta cuándo le va a durar ese poder? La profecía indica que hay un juicio y que cuando ese juicio concluya, Cristo vendrá para terminar la historia de dolor y de pecado en este mundo. Entonces se levantará el reino eterno de Dios. ¿No quisieras tú pertenecer a ese reino? ¿Ser ciudadano de ese reino? Que Dios te bendiga ricamente.